Le he llamado a este mensaje para esta mañana simplemente bendecido. Ese es el tema para hoy. Bendecido. Aquí en este pasaje encontramos nosotros a Jacob que reclama que su nombre se perpetúe en la tierra, pero no a través de José, que era lo correcto, sino a través de sus nietos, Efraín y Manasés. Entonces, Jacob declara aquí que estos dos jóvenes, nietos suyos, iban a ser parte de las 12 tribus de Israel. Cosa curiosa y extraña, de acuerdo a los principios establecidos en la Escritura. Y de allí que vemos en este capítulo una de las últimas deseos de la vida de Jacob, de la voluntad de este hombre. Y esa era que la casa de José, la familia de José, iba a ser dividida. Observemos aquí en el versículo 5, capítulo 48, que es nuestro pasaje. Dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto. Observen lo que dice. ¿Qué dice? Míos son. Y él es el abuelito. No lo vio crecer, no lo vio nacer, ¿verdad? Y dice, míos son. Y agrega, como Rubén y Simeón. ¿Quiénes son Rubén y Simeón? Son los dos primeros hijos de Jacob, el mayor y el segundo. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, van a ser míos, al igual que mis dos primeros hijos. Tenemos que recordar que Jacob es el tercer y último patriarca de Israel. Solo hay tres: Abraham, Isaac y Jacob. Interesante, ¿por qué no hay más? En la Biblia encontramos muchas cosas curiosas. Los números son importantes. De hecho, el próximo curso que vamos a enseñar en la iglesia, en nuestro instituto bíblico de 6 a 8 de la tarde, va a ser los números en la Biblia. La importancia. ¿Qué valor e importancia tienen los números en la Biblia? Y José, quien es el hijo de Jacob, su nombre no está dentro de las 12 tribus de Israel, pero sí es bendecido por su padre y permite su padre que dos de sus hijos lleven el nombre de la tribu de Israel. Qué impresionante, qué impresionante. A veces nosotros no comprendemos los planes de Dios. Simplemente tenemos que someternos a la voluntad de Dios, y aquí José no dijo nada. No dijo, Padre, ¿por qué me dejaste fuera? Nada, ¿verdad? Bendecidos, el tema para esta mañana. Bendecido. En primer lugar encontramos aquí Jacob. Jacob fue bendecido abiertamente por el Dios omnipotente. Ya prediqué acerca de eso, voy a mencionarlo nada más. En la Escritura, versículo 3, dice, y dijo Jacob a José, el Dios omnipotente me pareció en luz. Qué interesante, una ciudad importante, ¿verdad? Luz. Ya sabemos quién es la luz, ¿verdad? Ya lo dijimos. Y agrega el versículo aquí, en la tierra de Canaán, y no termina allí el versículo, dice, me bendijo. Jehová Dios, el Dios omnipotente en la ciudad de luz, que es parte de Canaán, Él me bendijo. Qué interesante. Jacob fue bendecido. Y a él, como último patriarca, Dios le habla acerca de una heredad
perpetua. Observe el versículo 4. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Qué maravilloso. 4 cosas yo veo aquí. Su descendencia la haría crecer. Su descendencia la haría multiplicar. Su nombre sería puesto, el nombre de Jacob, como estirpe entre las naciones. Y en cuarto lugar, su descendencia tendría esa tierra que él estaba pisando en ese momento, la tierra de Canaán, por heredad perpetua. Hermanos, una cosa tenemos que aprender, y esa es que la palabra de Dios se va a cumplir sí o sí. Han habido 2 naciones grandes, europeas, que gobernaron en el pasado Jerusalén. Si ustedes buscan la historia, 2 naciones que nada que ver con Israel, pero salieron. Y una muy interesante cuando uno ve el edicto de Balfour. Muy interesante lo que dice la historia. Aquí, Jehová Dios. No un Dios común y corriente, sino el único omnipotente. Le dice, esta tierra será para ti por heredad perpetua para tu descendencia. Para los que vienen después de ti. Se va a cumplir. Tarde o temprano. De hecho, cuando entremos al capítulo 50, que es el capítulo que uno de los capítulos que un poco más me preocupa, porque Jacob o Israel va a compartirnos a nosotros lo que le compartió a sus hijos, lo que iba a venir, lo que iba a ocurrir con aquellas 12 tribus de Israel. Así que va a ser interesante. Vamos a pasar por lo menos allí, mínimo tenemos que pasar casi 12 semanas para poder entender ese preciosísimo capítulo 50. Así que fue bendecido Jacob por el Dios omnipotente. Bendecidos aquí, en este capítulo, son los 2 hijos de José. Los 2 hijos de José, Efraín y Manasés. Versículo 9. Dice, y respondió José a su padre, son mis hijos. Cuando el padre le pregunta, ¿quiénes son estos? Porque el padre pudo sentir que había alguien más. Pudo tal vez ver la silueta. Cuando una persona está perdiendo la visión, ve tan solo siluetas, sombras, bultos. Y le pregunta, ¿quiénes son estos? Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí. Y mire cómo concluye el versículo. Y los bendeciré a los 2. Y acércalos a mí. Y los bendeciré. Bendecido, los 2, los bendeciré. Qué interesante. Lo primero que hace este anciano padre, anciano abuelo, ¿verdad? Aquí dice la Biblia que los besó y los abrazó. Ahora sabe, este hombre Jacob sabe que le queda poco tiempo y que va a morir. Así que los besa y los abraza. Este gesto muy común entre los hebreos forma una parte integral e importante cuando se va a entregar una bendición. Esto me hace recordar cuando el Señor Jesucristo comparte la parábola del hijo pródigo. Dice, había un hombre que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo, Padre, dame la mitad de los bienes que me pertenece. Juntándolo todo el padre, sacando cuenta, vendiendo, rematando, qué sé yo, toma la bolsita y se lo entrega a su hijo menor. El hijo toma todo el dinero
y se va a vivir lejos de los ojos de su padre, a vivir, dice la Biblia, o el Señor Jesucristo, perdidamente. Cuando está lejos, todos los amigos le rodearon hasta que se acabó el dinero. Se acabó el dinero, se acabaron los amigos. Vino el hambre, comenzó a golpear las puertas, nada, nadie. No, yo no, si te he visto no me acuerdo. Hasta que consiguió un trabajo denigrante contra sus principios religiosos, contra la palabra de Dios, que era cuidar cerdos. Los hebreos nunca criaron cerdos, porque ellos no debían de comer cerdo. Por consiguiente, si ustedes estudian, nunca los hebreos criaron cerdos. Contra los principios bíblicos, totalmente. Y estando en esa situación, con hambre, con muchos kilos que había perdido, casi sin ropa, piensa, en la casa de mi padre tantos alimentos hay, y yo aquí, muriendo de hambre. Esto no es para mí. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Escribió aquello, lo memorizó, renunció al trabajo y se fue a su padre. La Biblia dice que el padre lo observaba todos los días pensando y orando por su hijo. Y lo ve, lo reconoce. El padre corre donde el hijo. Y el padre, dice la Biblia, que besa a su hijo y se echó sobre su cuello y lo abrazó. Dos cosas importantes. Dos cosas hizo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no alcanzó a decir más nada cuando el padre habla a los siervos. Qué escena muy parecida y particular aquí, con la gran diferencia que Jacob no veía. El padre de Lucas 15 y versículo 20 sí veía, podía caminar todavía. Abiertamente nos damos cuenta que Israel o Jacob, aquí en este pasaje, estaba consciente. No veía, pero estaba consciente de la presencia de los hijos de José. Así que pregunta: ¿quiénes son ellos? Son mis hijos. ¿Por qué ocurre esto? En el versículo 10, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. No podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él le besó y los abrazó. Bien. José había acabado de oír que su padre le dice: ¿quiénes son estos? Son mis hijos, que Dios me dio en esta tierra cuando llegué aquí. Recuerden que poco tiempo que José revela el sueño, ¿verdad? Faraón le da una esposa, ¿verdad? Egipcia, lógicamente, y le nacen sus dos hijos a José. Y José, siendo hebreo, se da cuenta de la situación, sabe que su padre tiene que entregar esta tremenda bendición, y José pone a sus hijos de acuerdo al lugar en donde el padre estaba, porque el padre tenía que bendecir. En la Escritura, los números son importantes en la Biblia, pero también ¿cómo se llama estas cuestiones de los puntos cardinales? Que vamos a estar estudiando los números también, son sumamente importantes, así también como la derecha y la izquierda. Muy importante en la Escritura, muy importante. La mano derecha era la mano de la bendición. El padre, cuando quería entregar una bendición, lo hacía con su mano derecha. Así que José se dio cuenta que su padre no los veía y él los puso, ¿verdad? Al mayor al lado de la mano derecha, al menor al lado de la mano izquierda.
para que el papá solo hiciera así. Nada más. Cosa curiosa en la escritura. Así que José lo situó cómodamente, como decía el patrón tradicional de la ley judía, de la ley hebraica, ¿verdad? Y que se usaba para la bendición. Versículo 13. Y lo tomó José ambos, a Efraín a la derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a la izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. ¿Verdad? Pero encontramos algo interesante aquí. A pesar que José sabía que la mano derecha era la mano que ungía, la mano de la bendición, y que iba sobre el hijo mayor, el primogénito, ocurre algo curioso. Versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando sus manos adrede, a propósito, aunque Manasés era el primogénito. José observando todo. Los niños, no sabemos que los jóvenes, porque eran adolescentes, no decían nada. Pero es cosa muy interesante, la bendición. No cierren el capítulo 48, les invito a ir a ver en Mateo 25, por favor. Mateo capítulo 25. Y observemos la importancia de los lugares. Dice Mateo 25. Y en el versículo 33. Mateo 25, 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. 33. Y pondrá las ovejas, ¿qué dice? A su derecha. Y a los cabritos a su izquierda. Ahora bien, tú tendrás que preguntarte qué soy yo. ¿Tú eres una oveja o un cabrito? Hay una gran diferencia. Una gran diferencia. ¿Sabe que generalmente los que más se burlan de nosotros son los argentinos? Porque nosotros los niños le decimos cabros. Y decir cabro en Perú es difícil. Decirle cabrito peruano es peor todavía. Porque es tratado como un homosexual. Un cabrito no homosexual en Perú. Pero como nosotros ya vamos, sabemos, ya nos entienden. En otro país, a los niños, usted sabe que nosotros tratamos a toda la gente, la comparamos con animales, tenemos esa gracia, ¿verdad? Todo lo comparamos con... Un niño no actúa como hombre, gallina. Eres un gallina, aunque ese es más o menos universal. En Estados Unidos y México se usa mucho el gallina. Pero a los niños aquí en Chile generalmente se le dice cabro. ¿Por qué? Porque un cabrito se sube donde no tiene que subirse. Un cabro a una oveja son muy distintos. Usted nunca va a ver una oveja encaramada en lugares peligrosos. Porque si ella se cae, aunque tiene su propio colchón, ¿verdad? No saber qué hacer. Pero el cabrito son tremendos. La gente que cría cabro le come todo. Todos los árboles, hasta las espinas se las comen. Es tremendo. Así que... Las ovejas son hijos de Dios. Los cabritos no son hijos de Dios. Así que, ¿estás al lado derecho o a la izquierda? Interesante. Cristo murió entre dos hombres. La Biblia dice, los dos ladrones los eran malos. Pero los dos le injuriaban al principio. Pero uno de ellos, después de un tiempo, de unas horas, porque tuvieron varias horas colgados allí, recapacitó y empezó a estudiar la situación y habló con el Señor. Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. La Biblia nos enseña que uno de ellos al Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, porque Jesús sabía, según la ley, tenía que morir. Antes de las 6 de la tarde ya morir, y Jesús murió, ¿verdad? Porque vertió toda su sangre allí, en la cruz. Así que sabemos que el que oró al Señor estaba aquí al lado de Jesús, al lado derecho. El otro, al lado izquierdo. Aunque no lo dice la Biblia, pero por los principios sabemos.
Por los principios siempre podemos saber en la Escritura la palabra de Dios. Así que aquí Israel, anciano, ¿verdad?, pone sus manos, las extiende, pero pone su mano derecha sobre el segundo. ¿Qué hizo Israel? En lugar de hacerlo así, como su hijo le había puesto a los hijos allí, ¿verdad?, él cruza las manos, hizo esto. El otro está mirando y comienza a hablar. Y viene José y le toma, papá, no así, papá, este otro es el primogénito, el mayor. Y el viejito le dice, lo sé, hijo, yo sé lo que estoy haciendo. Porque lo que yo estoy haciendo no viene de aquí, ni viene de aquí, viene de allá. Viene del cielo. Yo estoy escuchando y haciendo lo que el Espíritu de Dios me está soplando. Tengo a alguien que está guiando mis manos. Yo estoy ciego. Pero el Espíritu Santo de Dios no está ciego. Él sabe lo que está haciendo. Mira, aunque le molestó a José, cuando José oye eso, se queda callado. Porque entiende que la voluntad de Dios va sobre el deseo del hombre. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos, nosotros hoy en día. Mire, versículos 21. Dice, qué interesante aquí en la escritura la palabra de Dios. Del 21 del capítulo 25, quiero mostrarles algo interesante. Génesis 25, 21. Tal vez el Espíritu Santo de Dios le hizo recordar a Jacob esto. En Génesis capítulo 25, versículo 21. Génesis 25, 21. Observemos. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Este es el segundo patriarca, hijo de Abraham. 22, Génesis 25, 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y, aquí está el asunto, y el mayor servirá al menor. Siempre tenemos que darle importancia a los detalles que Dios escribe. Y aquí en esta situación podemos ver algo semejante. Jacob, inspirado e instruido por el poder del Espíritu Santo, pone su mano derecha sobre el menor para hacer esta bendición. Porque la bendición, hermanos, la bendición de Dios se basa sobre la gracia divina y no en los méritos del hombre. Y eso lo vemos abiertamente en todos los pasajes de la Biblia. Que Dios no llama a los hombres por los méritos. ¿Cuántos hombres se quejaron y dijeron al Señor, Señor, yo no? ¿Cuántos hombres? Desde Moisés en adelante. Gedeón estaba trabajando allí cuando viene el ángel le habla. Ay, yo no, yo soy el más chico de mi familia es pobre. ¿A cuánto el Señor les dijo? Si alguien quiere seguirme a mí, tiene que tener dinero, tarjeta de crédito, buenos zapatos de marca, porque vamos a andar. Si tiene un auto, mejor todavía. ¿Cuántos, hermanos? Tenemos que aprender que Dios nos enseña muchas cosas. Estos jóvenes, porque eran adolescentes, volviendo a nuestro pasaje 48, versículo 16, Génesis 48, 16, y el ángel que me liberta de todo mal,
bendiga a estos jóvenes. Habla conmigo, hijito. Mire lo que dice: el ángel que liberta del mal, bendiga a estos jóvenes. Los hijos de José ya no eran niños, jóvenes, más que adolescentes, ¿verdad? Y se ha perpetuado en ellos, observen, se ha perpetuado en ellos mi nombre. Porque aquí Israel o Jacob los adopta como hijos suyos, casi poniéndolo en primer y segundo lugar, como Simeón, como Rubén y Simeón. Qué interesante, qué interesante. Ahora bien, lógicamente que al principio, en el momento en sí, porque hay que ponerse, muchas veces somos buenos para criticar y apuntar con el dedo, pero primero tenemos que ponernos en la situación de los zapatos de aquel. Observemos versículo 17. Mire el 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó todo disgusto y asió la mano a su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces la escritura es la palabra de Dios, es clara. Y a veces la Biblia, ni Dios no va con nosotros, porque la voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Nosotros siempre como seres humanos vemos lo que está frente a nuestros ojos, pero Jehová ve el corazón, Jehová ve más allá de nuestra nariz. Y nos comparte este precioso versículo 20. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso Efraín antes que Manasés. ¿Pero en quién? En ti, José. En ti. Qué impresionante. Tú eres mi hijo. Tú eres uno de los 12. Pero en ti voy a bendecir a estos 2. Y estos 2 van a tomar tu nombre, tu lugar. José no podía entender que la bendición de su padre para él, para José, era doble. Cuando escucha esto, descansó y se quedó tranquilo, sabiendo que aquello venía de Dios. Al principio no lo entendió, pero cuando su padre le habla y le dice este versículo 20, José lo entiende y no dice nada. La bendición es muy importante, tan importante que aún en el Antiguo Testamento se comparte la bendición a los sacerdotes. En su Biblia, no cierren 48 de Génesis, en su Biblia, en el libro de Números, capítulo 6. Cuando estaba tratando el tema, me vino a la mente este versículo que quiero compartirle. En Números 6, el libro de Números. Dicho sea de paso, ¿por qué este libro se llama Números? Que fomen el nombre, ¿verdad? De algunos. Porque el libro habla mucho de los números. ¿Y por qué habla mucho de los números? Porque Dios es un Dios de números y matemático como Él no hay. Números capítulo 6. Observen. Números capítulo 6, versículo del 22 voy a leer. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Qué impresionante. En el pectoral, el sumo sacerdote llevaba aquí en el pectoral los nombres. 3, 3, 3, 3, 3, ¿verdad? Cada nombre de los hijos de la tribu de Israel. Luego aquí en su sombrera lleva los 6 y al otro lado lleva los 6. Y luego en la mitra llevaba santidad a Jehová. Ahora José lo entiende, porque él tiene el cuadro completo de oír la voz de su padre que estaba ciego, pero sí en la voluntad de Dios. No vemos en la Escritura otro ciego que haya hecho cosas tan interesantes como la de Jacob, porque hay otro que hizo pura barbaridad. Es interesante que cuando vienen a Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan a sus discípulos. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y en el versículo 2. Dice aquí el Señor, y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Observen, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y es eso lo que Israel o Jacob le estaba haciendo entender a su hijo José al bendecir de ese modo a sus hijos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. La bendición venía desde lo alto. Ahora bien, interesante. Además, la importancia del significado del nombre de cada uno de los hijos. Ya lo decía. Vamos a la Biblia mejor, que la Biblia lo diga. En el capítulo 41 del Génesis, José está esclavo en Egipto, es sacado de la cárcel, revela el sueño a Faraón, le da un plan a Faraón. Faraón, ante todos sus magos y todos sus inteligentes, le dice, ¿dónde encontraremos otro joven en donde esté el Espíritu de Dios, que sea más inteligente que este? ¿En dónde? Yo creo que él puede dirigirnos. Y todos los otros dijeron, sí, amén, amén. ¿Verdad? Luego Faraón le da una esposa a José, Asenat. Y veamos capítulo 41, voy a leer del 45. Y llamó Faraón en nombre de José Safat-Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Versículo 51. Observemos 51. Dice, y llamó José el nombre del primogénito, de su hijo primogénito, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué está haciendo José? Ustedes dicen, poniéndole nombre, lo lógico, a su chiquillo, ¿verdad? Le ponen nombre. Pero noten lo que la Biblia, a través del Santo Espíritu, nos dice de qué significaba cada nombre.
A Manasés le puso que Dios me hace olvidar. Eso significa la palabra Manasés. Que Dios hace olvidar. Y a Efraín le dice, el que me hace fructificar. Dios me hizo fructificar. Y ahora, el viejito anciano en la cama, sentado en la cama, cambiando las manos, le dice, uy, ¿te recuerdas, hijo? Yo no tuve 400 hijos. Yo pensé que tú estabas muerto. Yo vestí luto por años. Yo sufrí, derramé muchas lágrimas. Nunca pensé ver tu rostro ni menos tu descendencia. Y aquí estoy yo bendiciendo a tus hijos a propósito. ¿Te recuerdas qué nombre le pusiste al segundo? El que hace fructificar. Él será mayor que el otro que Dios me hace olvidar. Interesante cuando uno estudia la escritura, la palabra de Dios. Así que ya estaba dicho de antemano el futuro y la prosperidad que iba a haber en cada uno de los hijos. En tercer lugar, el tema de esta mañana le he llamado bendecido. Bendecido. Bendecido Jacob, bendecidos los hijos de Jacob y ahora bendecido José por su padre. Volviendo a nuestro capítulo 48 del Génesis, versículo 12, 48-12. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Qué impresionante esto. Qué impresionante, hermano. ¿Por qué se inclina? Si su padre está viejito, ya no ve. Mire, su padre está viejito, ya no ve, pero era su padre. Y él le da la gloria, la honra y el honor, el respeto que su padre merece aún en esta situación, en esa circunstancia. Quita a sus hijos y él le rinde respeto. Se humilla ante su padre inclinándose, reconociendo que su padre es su padre, aún porque todavía no muere. Versículo 15. Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia estuvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Le bendice. Mire el versículo 22. Observen. ¿Qué dice el viejito? 22. Y yo te he dado a ti una parte, observen, más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. A José le dio una parte mayor. Ahora, ojo, José no es el hijo mayor. José es el 11º hijo de Jacob. Pero sin embargo, le da una parte mayor que todos los otros. Qué interesante, hermano. Qué privilegio. Y para concluir, bendecido. Nosotros los creyentes, bendecidos. Para hablar de nosotros los creyentes, las bendiciones, hermano, tendré que pasar varias semanas hablando. ¿Cuánto Dios nos bendice? Estamos aquí por su gracia. Pensemos cuántas cosas ha hecho por nosotros sin que nosotros lo merezcamos. Aquí estamos frente a una escena de un hombre punto a morir, bendiciendo. Bendiciendo a su hijo, bendiciendo a sus nietos. La pregunta es, ¿a quiénes estás tú y yo bendiciendo? ¿A quiénes? ¿Quiénes han sido bendecidos por mí? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿A quién estamos bendiciendo? Él, mejor dicho,
el esposo de una tía de mi mamá, fue un hombre que nunca la mantuvo a ella la mantuvo a él. Buena persona, él, buena persona, respetuosa y responsable. Y, ¿cómo se llama esto? Vicioso, porque era alcohólico. No se murió antes nada más porque almorzaba como 2 o 3 veces. Y una vez salió y estaba yo orinando y mi tía se cayó. Mi tía era gordita, repolludita, ¿verdad? En el patio, tiene un patio y había como barro, ¡pum!, se cae. Y para más remate cayó de espalda. Usted sabe lo que es para una persona mayor, gorda, caer de espalda. Si no sabe, pregúntale a una tortuga. Nunca tuvo hijos. Ahí sola. Casa grande, aunque gritara, nadie le escuchara abrir a pararla. Al rato llega él y la ve así. ¿Qué haces ahí? Ayúdame, por favor. Ay, gorda, debes de morirte porque estás respirando aire de más. Cuando ella nos contó. Y lo más chistoso es que cuando ella lo sepultó con honores a él. Muchas veces nosotros somos como el tío Lucho. ¿A quién bendecimos? ¿Quién es bendecido por mí, por mis palabras, por mis hechos? Dios nos ha dejado 3 ministerios en nuestras vidas, importantes que nosotros tenemos en nuestra iglesia, y que están basados en este dibujo que tenemos allí. Primero, el evangelismo, que lo mostramos por las manos. Segundo, el discipulado bíblico, con la Sagrada Escritura, la Biblia. Tercero, las misiones con el mundo. 3 herramientas tenemos cada creyente para poder bendecir a otros. ¿A cuántos estás evangelizando? ¿A cuántos estás discipulando? ¿Cuánto dinero estás tú dando para las misiones? Eso es lo más importante. Lo más importante y bíblico que encontramos en la Escritura. Este hombre, llamado Jacob, dio una gran bendición a Efraín en lugar de dárselo a su hermano mayor Manasés. Cuando José se opuso, Jacob lo reprendió. Y José pudo entender allí el plan de Dios para su vida y sus hijos. Muchas veces Dios trabaja de una forma inesperada para nosotros. Cuando elige Él ejecutar algún plan, siempre Dios va más allá de las apariencias, de la condición social, o de la tradición, o de la posición de un individuo. Eso lo aprendió muy bien el profeta Samuel cuando fue enviado a Belén a ungir el nuevo rey para Israel. Cuando se presenta el primer hijo de Isaí, grande, fuerte, buen mozo, el profeta se dijo, este va a elegir Dios. Tomó su cuerno, lo tenía listo para derramarlo cuando pasó frente a él, nada. Pasa el segundo, nada. El tercero, nada. Hasta el sexto. Luego le pregunta, Isaí, ¿no tiene otro hijo? Sí, le dijo el papá, tengo otro, pero más chico, ese chico que está pastoreando las ovejas. Manda a Carlos. Dios tiene que hablar. Ahí llega David, ¿verdad? Buen mozón, claro, sin duda, pero bajo estatura en comparación a los demás. Pasa frente al profeta y Dios le habla. Este es. El pueblo hebreo
cuando estuvo bajo el yugo de Roma en el tiempo de Cristo. Y Dios envió al Mesías a la tierra. Ellos estaban ciegos, tan ciegos espiritualmente, que no pudieron ver. La ceguera espiritual les tapó sus ojos, que no pudieron entender y ver que Él era el Mesías. ¡Qué impresionante! Hasta que aquellos 2 discípulos camino a Emaús, cuando Jesús se le aparece y se mete ahí al grupo de conversar de camino, le sigue la corriente y uno de ellos le pregunta, porque Jesús le pregunta, ¿de qué están hablando? La novedad del año, de la historia. ¿No saben lo que pasaba o no? ¿Y de dónde eres tú, forastero? Luego Jesús, dicen ellos, pero ¿cómo nos dimos cuenta cuando nos abría las Escrituras? Y le invitan a posar, ya es tarde, la noche viene, pasa y posa con nosotros. Y Jesús da la bendición y ahí sus ojos son abiertos recién. Algunas veces nos sorprende que Dios elige una persona no obvia para el ministerio, al menos para el razonamiento humano. Cuando el Señor me llamó a mí, no da como ejemplo, nunca me gusta hablar mucho de mí. Por eso ustedes no conocen mucho de mi historia, de mi pasado. Pero me recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio, y por causa de que Dios me llamó al ministerio, se comenzó el instituto bíblico aquí, en nuestra iglesia. Pasó el tiempo, yo sabía que Dios me había llamado, todo, pasaron los años, estaban al fin en el segundo semestre del tercer año, cuando Dios tocó mi cuerpo y me hizo entender porque Dios me había llamado, pero yo dije no. Y cuando Dios me había llamado, y recuerdo, le conté yo a uno de los amigos aquí en la iglesia, que fue pastor por un tiempo, hermano Miguel Sepúlveda, le digo, ¿sabe que el pastor Lingo, José Lingo se llama nuestro pastor, me dijo si yo quería servir en el ministerio como pastor ayudante? Y recuerdo hasta el día de hoy, me gustaría verlo este muchacho algún día, tengo unas cosas pendientes con él. Y me dice, él me lo dijo a mí también, el gringo, me dijo, pero yo dije que no. Después con los años, muchos años, llegó el yerno de mi pastor, americano, casado con la hija mayor de mi pastor. Y yo ya era pastor ayudante por años. Y yo notaba que el pastor no quería nada conmigo y a mí me daba lo mismo, ¿verdad? Y ocurrieron muchas cosas. Y yo noté que mi pastor siempre me miró a huevo y todo ese tipo de cosas. Yo seguí. Cosa curiosa. Mi amigo, a quien el pastor le habló primero, Miguel Sepúlveda, hace muchos años dejó el ministerio. Y dejó a la mujer, años, vive solo en Estados Unidos. Y su yerno, me recuerdo cuando vino aquí el pastor como americano, teníamos muchas comodidades nosotros. Y decidió de irse, yo era pastor ayudante. Vino el misionero, como tenía llave de todo, se llevó toda su cosa, hasta las sillas. ¿Está bien? Pero su yerno, con los años, dejó botada a su hija y dejó botada a la iglesia. Así que lo importante es ser fiel al Señor. Dios no busca lo externo, no busca una bella persona, no busca que tú tengas dinero, que seas inteligente, porque nada yo tengo. Yo no sé qué es lo que vio el Señor en mí. Yo no tengo ningún brillo para poder estar haciendo lo que estoy haciendo. Pero es Dios. Y yo aprendí por un castigo grande que el Señor me dio y por las huellas que dio en mi cuerpo, que cuando Dios llama, Dios llama. Como dice el Salmo, si te vas a la nube, te voy a sacar. Bajo la tierra, te voy a sacar debajo de la tierra. Debajo del agua, te voy a sacar. Donde quiera que tú escapes, te voy a sacar. Como lo hizo con Jonás. Hermano, Dios te ha bendecido. ¿Pero sabes por qué te ha bendecido?
para que tú bendigas a otros. Bendecido para bendecir. ¿Me entiendes? Jacob dijo, cuando iba camino Luz, en Canaán, Dios me bendijo. Y concluye su vida, hermano. Qué testimonio más maravilloso. Está a punto de morir y sigue bendiciendo. Tú tienes mucho, Dios te ha dado mucho conocimiento bíblico, hermano. Comienza a bendecir a otros. Bendecido, tú eres bendecido para bendecir. Oremos.